Literatura, y hoy es el Día del Maestro y es un gran momento para hablar de la educación en la Argentina, tomarnos un ratito para hablar los temas que por ahí no están en la coyuntura diaria, pero que son trascendentales para lo que pasa en nuestro país. Por eso estamos en comunicación con Nicolás Trota. Él es presidente del Consejo Académico de la UMET, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y es exministro de Educación de la Nación entre 2019 y 2021. ¿Qué tal, Trota? Fernando Amato, Manu Pol te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. ¿Cómo andás? ¿En qué estado ves la educación en la Argentina en el día de hoy? Digo, en general, por la historia de la educación y también por, bueno, estos 9 meses de Javier Milei. Nos abocamos a analizar principalmente estos 9 meses de Milei. Yo veo dos aspectos que me preocupan con enormidad, ¿no? Por un lado, lo que pasa con el sistema educativo, de las decisiones que está tomando el gobierno nacional, que impactan de manera directa en la educación obligatoria, a partir del marcado de financiamiento del Estado Nacional, a la renuncia a la corresponsabilidad y el involucramiento en garantizar una mejor escuela en todo el territorio argentino, y eso con claridad se observa a partir de la eliminación del incentivo docente, para mencionar un ejemplo que implica, ¿no?, sobrecargar a las provincias, que además están transitando situaciones económicas complejas, un costo adicional para intentar que los salarios no caigan como vienen cayendo frente a la inflación. Y también lo vemos en lo que es toda la retracción de la inversión en infraestructura, en equipamiento, en inversión en formación de nuestros maestros y maestras, cuestiones que estaban en cabeza del Estado Nacional. Sí. Y también, por supuesto, en el sistema universitario nacional, saliendo de la educación obligatoria, con la complejidad adicional que el sistema universitario nacional se financia exclusivamente con recursos nacionales, a diferencia de la inversión de la educación obligatoria, donde gran parte recae en las provincias. Pero a todo eso le sumamos además esta situación de default social que estamos encaminando y que estamos construyendo todos los días a partir de decisiones macroeconómicas del gobierno, que por supuesto también impactan en la escuela. Digo, porque no solo es importante cómo mejoramos lo que ocurre dentro del aula, y ahí hay mucho para discutir, para debatir, sino también ser conscientes que lo que ocurre en los hogares, en las cocinas de nuestros hogares, impacta en los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro. Cuando vemos que las decisiones macroeconómicas, la retracción de las políticas activas por parte del Estado en un momento de fuerte recesión, implican un crecimiento exponencial de una situación de fragilidad social y de pobreza que no nació el 10 de diciembre del año pasado, pero sí se agravó de manera marcada a partir de las decisiones de Milei. Sí, de hecho nosotros hoy estamos hablando, pensando un poco en la educación, y hoy y mañana hay paro de docentes universitarios, no docentes. Tal es la situación caótica que hay en las universidades, ¿no? Sí, en ese sentido uno ve lo que es la política de ajuste. La política de ajuste sin distinguir lo importante, lo poco importante, lo trascendente, lo que permite moldear el futuro, ¿no?, de una sociedad, ¿no? Porque se puede discutir la eficiencia de la inversión en educación, por supuesto, hay que discutirla siempre, hay que ver cómo se establecen las prioridades, que hay que mejorar, que hay que eliminar, que hay que recrear en la escuela. Ahora, nada bueno ocurre en el campo de las políticas públicas cuando uno elimina el financiamiento, cuando uno restringe a mansalva el financiamiento sin ser conscientes que a la escuela le tenemos que dar siempre más, nunca menos, cuando además veníamos con indicadores, más allá de los últimos 4 años que fue creciendo la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional, ¿no? Se logró cumplir la ley de financiamiento educativo, que habla del 6% de inversión de nuestra riqueza, que es el PBI, en el sistema educativo, en la educación obligatoria. Entonces, frente a eso, Milei, que mira muchas veces a los países que para él son modelo, ¿no?, los países europeos, los Estados Unidos, Israel, son todos países que invierten prioritariamente en el sistema educativo, cuestión que no está haciendo su gobierno, que no solo degrada el Ministerio de Educación a Secretaría, sino que al mismo tiempo le pega un zarpazo y le reduce
todo el presupuesto. Vos fuiste ministro de Educación. ¿En qué cambia para una sociedad que no exista un Ministerio de Educación? O sea, No, eso que se rebaje a secretaría, digamos, ¿tiene implicancia en el sistema educativo? más allá de lo presupuestario, Sí. tiene enorme implicancia. ¿Por qué? Porque Argentina tiene la particularidad de ser un país federal. Sí. Implica la articulación de las responsabilidades de planificación, de financiamiento, de articulación que tiene el Estado Nacional con las 24 jurisdicciones educativas, que son muy Claro. disímiles entre sí Claro. por la agenda económica, de desarrollo, territorial y por las características. Digo, no es lo mismo gobernar el sistema educativo de Santiago del Estero, que es la provincia que más ruralidad tiene, ¿no? Sí. De esa modalidad, que la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados y más de la mitad de sus chicos y chicas están en escuelas de gestión privada, para mencionar un ejemplo. Claro, Entonces claro. ahí, cuando uno tiene un Ministerio de Educación, está jerarquizando la figura que articula con los gobernadores, más allá de los ministros provinciales. Yo creo que es muy importante tener un ministro de Educación Nacional que tenga la fortaleza de tensionar con los gobernadores para que sus ministros provinciales tengan las herramientas para enfrentar los desafíos educativos. Y yo lo viví en mi gestión. Claro. Había provincias donde el gobernador tenía muy bajo vínculo con su ministro, y generalmente el que hablaba más con el gobernador era yo y no su propio ministro, y el que resolvía ciertas cuestiones era yo. Y en otras provincias no, había ministros con mucha fuerza, Sí. que eran parte del núcleo de confianza del gobernador y tenían todo el respaldo. Entonces me parece que esa es parte de la responsabilidad que tiene un ministro de Educación Nacional, es lograr, ¿no? Y yo lo planteaba en la gestión, que después obviamente sufrió el impacto de la pandemia, Sí. que para nosotros era fundamental que la educación no esté en los medios, no esté en la conversación pública, solo cuando hay un conflicto. Por ejemplo, cuando no empiezan las clases porque no se garantiza un salario digno para los maestros, cuando hay una medida de fuerza, Sí. o solo cuando la sociedad se indigna por los malos resultados que podemos tener en nuestras instancias de evaluación nacionales, pero no se pregunta por qué llegamos a ese resultado, Sí. por qué distintos partidos políticos se dedican, tanto en términos nacionales como también en términos provinciales, a desfinanciar Sí. el sistema educativo, a no construir Sí. consensos, a no establecer políticas públicas necesarias para mejorar la formación, la carrera docente, pero también el salario de nuestros maestros, que es ahí donde está el eje central de una educación de calidad. Ahora, te quería hacer la pregunta que yo considero del millón, que tal vez por ahí requiere algo de un poco de autocrítica también, de este lado ideológico de No sé si queda instalado, lo que sí comparto con vos, y por ejemplo en el marco de la pandemia, que es una discusión que yo tuve con Alberto Fernández, y en todos los aspectos Sí. implicó también mi salida al gobierno, Sí. se vinculaba a la discusión pública. Digo, que nosotros éramos corridos en términos discursivos, en un momento donde nosotros creíamos que no había que politizar el debate de la pandemia más allá de lo educativo, porque era un momento muy difícil y de desconocimiento en términos de evidencia que teníamos nosotros y el mundo. Sí. Pero si uno ve los procesos políticos de priorización de la agenda educativa, los ha llevado adelante el peronismo. Claro, pero a lo es largo de los que es últimos así. años. Pero no pareciera también que es la lo que se discusión- instala en la sociedad, ¿no? Sí, me parece que nosotros por momentos, como ha pasado en otros sectores, digo, algunos piensan que el peronismo es el espacio político de los planes sociales. El Claro. peronismo es sinónimo de trabajo, ¿no? De los Claro. planes sociales. Digo, porque si uno ve, y, digo, no hace falta que nos vayamos a mediados del siglo pasado, ¿no? Pero Sí. si uno ve, inclusive, en el proceso político del 2003 al 2015, no hubo momento de mayor creación de empleo con derechos, Sí. más allá de los limitantes que se encontraron, y después del 2015 en adelante vimos cómo se empezó a consolidar no solo destrucción de empleo, sino un proceso de precarización laboral. Sí. Entonces me parece que hay ciertas discusiones que nosotros tenemos que ayornar y liderar, vinculado a la transformación, por ejemplo, del mercado de trabajo. Digo, y esto no implica abrazar la agenda de los sectores reaccionarios que piensan que la reforma del mercado de trabajo implica flexibilizar derechos y bajar salarios. Claro. No tenemos que dar discusiones mucho más profundas vinculadas al modelo de desarrollo. Y en el campo educativo, digo, si nosotros ponemos en una columna lo que ha hecho el peronismo, para poner un ejemplo, y en la otra columna, del 2013,
del 2003 al 2015, pero también del 2019 al 2023. Y en otra columna ponemos para no irnos al gobierno de la Alianza, que también fue un gobierno de ajuste, Sí. ¿no? Recordemos que López Murphy se fue cuando empezó a llevar el proceso de ajuste en su gobierno, pero ponemos en otra columna lo que hizo el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019 y las barbaridades en el campo educativo que está haciendo Milei en estos 10 meses de gestión. Por un lado podemos ver ley de financiamiento educativo y crecimiento progresivo de la inversión del Estado Nacional, pero de las provincias. Podemos ver creación de universidades, podemos ver asignación universal por hijo, becas Progresar, becas Belgrano, Conectar Igualdad, Plan Nacional de Lecturas, creación del Instituto Nacional de Formación Docente, todo eso en gobiernos peronistas. Ahora, veamos la otra columna, la columna de Macri y de Milei. En los 4 años de Macri, la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional cayó un tercio, 33%. Digo, ¿qué cuestión positiva puede pasar cuando eliminás Conectar Igualdad? Cuando Vidal decía que sobraban universidades por todos lados. Sí, cerraba escuelas en la provincia. Cerraba escuelas en la provincia. Digo, veamos lo que es ese concepto. O lo que está pasando ahora con la eliminación del incentivo docente o el ataque a la educación y la no actualización de los recursos para las universidades. Nicolás. Sí. ¿Cómo estás? Manuel te saluda. Quería meterme justamente en el tema peronismo, pero por fuera de la estructura y la infraestructura que estás nombrando y que es obviamente fundamental para el proceso educativo, pero en términos de contenido, porque me venía preguntando cómo avanza en esas discusiones. Vos planteabas la del trabajo, pero puede ser tranquilamente una formación ciudadana y democrática también que parece un poco perdida en cierto sector de la juventud que acaba de salir del ámbito educativo. ¿Cómo el peronismo lleva eso al aula cuando la contraparte es un sinfín de palabras como adoctrinamiento, como invasión ideológica por parte de los otros sectores políticos? Sí, primero, el que habla de adoctrinamiento en nuestras aulas desconoce el sistema educativo. Primero, pues somos un sistema educativo federal, donde los contenidos, más allá de la articulación que se da en el marco del Consejo Federal Educativo, de los contenidos prioritarios, de los contenidos básicos que tienen que tener los distintos niveles de nuestro sistema educativo, está en cabeza de las provincias. Y las provincias son gobernadas por distintas fuerzas políticas. Ahora, yo creo que es fundamental que en nuestra escuela, ¿no?, en los distintos niveles educativos, una de las principales prioridades que están establecidas en la Ley de Educación Nacional, se vincula a la formación de ciudadanos plenos, ¿no? Y eso es parte también de darle las herramientas, no solo para prepararse para el nivel superior o el nivel siguiente del sistema educativo, sino principalmente para ser ciudadanos plenos, para insertarse también en el mercado del trabajo. Ahora, estas son cuestiones que tenemos que discutir, ¿no?, y que tenemos que ver cómo logramos, ¿no?, en un mundo también que ha sido atravesado por distintos comportamientos en términos de los consumos culturales, de la forma de informarnos, en un mundo donde se consagra el individualismo extremo, pero al mismo tiempo somos sociedades de prejuicio, somos sociedades que a partir de la manera que nos informamos, de cómo consumimos, por ejemplo, y cómo nos impacta el algoritmo en nuestras redes sociales, ya no importa tanto lo que uno dice, sino quién lo dice, ¿no? Entonces me parece que son todos estos aspectos que debemos abordar en términos ciudadanos, pero también como espacios de reflexión en la escuela. Y eso no son espacios de adoctrinamiento, no, claro, al contrario, son espacios de construcción de ciudadanía plena en un sistema educativo que es distinto a lo que transitamos en el siglo XIX y por supuesto en el siglo XX, donde hoy tenemos un acceso a un esquema de sobreinformación. Parte de la herramienta que le tenemos que dar en el marco de la libertad que tiene que tener cada ciudadano es tener la capacidad de jerarquizar esas fuentes que uno consulta cotidianamente. Es el desafío que nuestra escuela sea un espacio donde generemos un pensamiento crítico, ¿no?, una reflexión constante. Y por supuesto es un espacio donde logremos que nuestros chicos y chicas aprendan en una sociedad además atravesada por la fragilidad social, por la consolidación de la pobreza en muchos sectores de nuestra sociedad, que por supuesto se agravan en estos momentos de tanta dificultad macroeconómica, claro, como consecuencia de las políticas que está implementando Milei. Bueno, ojalá que podamos salir más seguido de la coyuntura y poder debatir estos temas que me parece son trascendentales para la Argentina. Nicolás Trota,
presidente del Consejo Académico de la UMED y ex ministro de Educación de la Nación, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Muchas gracias a usted por el tiempo. Abrazo grande. Buen día. Chau, chau.